Hola, con este video quiero mostrarles un primer acercamiento a cuál es la estructura que va a tener el documento que finalmente cada uno de ustedes generará como parte de esta asignatura y en el cual se describe el proyecto de investigación que va a ser el contenido de la tesis. Voy a compartirles aquí. Ahí está. Bueno, este es el contenido que va a tener el documento. Esta estructura yo se las voy a compartir después a través de la plataforma. O sea, ahí va a haber un documento al que ustedes siempre van a tener acceso. Ya les digo, en este momento lo que quiero es mostrarles, digamos, un primer acercamiento. Bueno, como es lógico, el documento va a comenzar con un título. El título del proyecto y por tanto el título de la tesis debe ser suficientemente descriptivo sin ser demasiado largo. Sobre esto hay algunos criterios acerca de qué cantidad de palabras es conveniente. Ya después veríamos tal vez algún detalle un poco más preciso, pero eso va a depender de las características del proyecto en general. El título de la tesis debe responder algunas preguntas básicas que no necesariamente deben estar todas respondidas en el título, pero por ejemplo el qué es casi imprescindible, o sea, qué es lo que se va a resolver. Y entonces en ocasiones se incluye la respuesta a la pregunta ¿cómo? Si es que es suficientemente informativo decir la forma en que se va a resolver. Si la manera en que se va a resolver el problema es la tradicional, pues tal vez no sea imprescindible decirlo. En algunos casos se incluye la respuesta al para qué y tal vez el dónde. Si la respuesta a todas esas preguntas, qué, cómo, para qué y dónde, hacen un título demasiado largo, pues entonces se puede omitir alguna de ellas. Por supuesto que en todos los casos, pues yo les estaré dando más información y asesorando al respecto. Una vez que tenemos el título, por supuesto también habría que poner el autor. Eso formaría parte también del encabezado. Autor o autora o autores en algunos casos. Puede ser más de uno. Luego, en la introducción, bueno, aquí hay algunos comentarios, entonces aquí lo que se hace es ya dar un poco más de información acerca del proyecto. O sea, el título nos hace un anuncio, pero ya la introducción nos permite ubicarnos un poco mejor. Entonces, aquí hay algunas preguntas que sirven de orientación. ¿Cuál es el contexto en el que surge el problema a resolver? O sea, esto de alguna manera responde a la motivación. ¿Cuáles son los objetivos y las principales metas de investigación y por qué son importantes? Aunque aquí en la introducción esos objetivos y metas no se describen en todo su detalle. O sea, solamente es como pues eso, una introducción para ir guiando a todo lo que viene después. Entonces, bueno, después vamos a ver cómo esos objetivos ya se hacen de manera explícita. Aquí es un poco el propósito general, pero sin dar demasiadas especificidades. ¿Cuáles son los aspectos del problema que se van a atacar? O sea, se ha identificado un problema y entonces en el problema que hemos identificado, ¿cuáles serían los aspectos específicos que se van a tratar en la tesis? La razón o justificación para seguir la línea de investigación y si se tienen ya algunos resultados preliminares, cuáles y de qué tipo son. Pero esta introducción, insisto, es bastante superficial, no va al detalle. Ya después vamos a ver que esos mismos elementos se desarrollan en el resto del documento. Entonces, esto es solamente eso, una introducción para ubicar
el resto del documento. Bueno, aquí aparece una sección que sería el estado del arte. Ya esta sección sí es mucho más fundamentada, mucho más documentada y normalmente, por supuesto, es el resultado de una revisión bibliográfica lo más actualizada y detallada posible. O sea, aquí se desarrolla normalmente el marco teórico relacionado con la investigación, o sea, dentro de qué líneas o dentro de qué disciplinas se va a desarrollar el trabajo, se repasa brevemente la literatura con respecto a esa línea de investigación y se discuten la investigación previa y su impacto en esta investigación que se va a desarrollar. O sea, en este caso, en el estado del arte, normalmente lo que se plantea es la justificación del por qué se va a hacer el trabajo. Es decir, hasta ahora hay esta situación, hay un punto o digamos un elemento, puede ser muy puntual, pero hay algún punto que se considera que no está suficientemente bien desarrollado y ahí es donde entra el trabajo que se va a desarrollar. O sea, el estado del arte nos permite ubicar que lo que se va a hacer es importante, es necesario y no se ha hecho. Más o menos eso es lo que se responde. O sea, si en el estado del arte se escribe que no hay nada sobre la línea o sobre el tema que nosotros queremos desarrollar, no hay nada en la literatura, normalmente eso ocurre por dos razones. Una, porque no es importante o porque es extremadamente novedoso y difícilmente eso es el tema de una maestría. O sea, eso sería tal vez el tema de un doctorado y además de un doctorado prominente. Es decir, en este caso que estamos hablando de un tema de maestría, normalmente sí existe un desarrollo suficiente previo del estado del arte y ahí es donde se debe ubicar. Esta sección también, para desarrollarla, yo recomendaría siempre revisar algunas otras tesis de la propia maestría donde se han desarrollado trabajos de un corte similar para orientarnos. Por supuesto, no sería para copiar, pero sí puede orientarnos en qué sentido es que se ha desarrollado esa sección o esa parte de la propuesta en otros casos. Bueno, después ya entraría propiamente lo que sería el planteamiento del problema. Ahí ya específicamente se responde con todo detalle el qué se va a hacer. Se responde con más elementos, el por qué, el dónde, y ya no demasiado detallado el cómo, porque por acá tenemos otro punto que es la metodología. Y en la metodología es donde nosotros vamos a responder el cómo. Bueno, entonces aquí en el planteamiento del problema se detalla qué es lo que se pretende hacer, dónde se va a hacer, por qué o para qué, y entonces inmediatamente se cae en el objetivo. En algunos casos se enuncia más de un objetivo, pero lo común es que se enuncie un objetivo para la tesis. Para el desarrollo del trabajo de investigación se desarrolla un objetivo que en ocasiones se le pone objetivo general o siendo uno solo, pues se pone cuál es el objetivo que se pretende lograr con el trabajo. Es muy importante que el objetivo se enuncie de manera que se pueda evaluar su cumplimiento. Después vamos a ver un poquito más detalladamente qué características, cuando avance más la asignatura, qué características debe tener el objetivo. Pero bueno, de momento es justamente qué es lo que se pretende lograr, pero la característica más importante que tiene que tener ese objetivo es que al final se pueda medir para poder decir, bueno, se cumplió el objetivo. Normalmente el objetivo se desglosa o se divide en objetivos particulares o específicos que tienen que ver con las distintas etapas que vamos a cubrir con el desarrollo del trabajo. Entonces, bueno, se enuncian una cierta cantidad, no deben ser muchos, tampoco deben ser demasiado pocos,
No sé, tal vez 3, 4 es un buen número, pero eso va a depender del trabajo. Y aquí, bueno, lo que se dice, como decía, en esta parte, este comentario que viene aquí cubre esta parte donde dice se proporciona una descripción lo más precisa posible del problema, se da una justificación de la importancia y se plantean los objetivos a alcanzar. Esos objetivos se desglosan en una serie de metas intermedias u objetivos particulares, que ya veremos también más adelante cuando eso sí es un objetivo, cuando no es un objetivo. En fin, porque a veces, en algunos casos, se ponen actividades que no son realmente objetivos, son determinadas, digamos, condicionantes. O sea, para lograr el objetivo, forzosamente tengo que hacer esto. Y si tengo que forzosamente hacer, no sé, digamos que es un caso en el que hay que hacer aplicar una encuesta. Bueno, aplicar una encuesta no es un objetivo específico, es una tarea que vamos a cumplir para poder lograr el objetivo. Habría que ver cuál es el objetivo. Ok, pero bueno, vamos a ir. Ya les digo, lo que quiero con este video es familiarizarlos con la terminología y después vamos a ir viendo algunos ejemplos y algunas características específicas. Luego vamos a desarrollar la metodología. En la metodología, como les decía, lo que vamos a poner es el cómo. ¿Cómo se va a desarrollar el trabajo? Aquí, por ejemplo, si fuera el caso que hay que hacer una encuesta, pues por supuesto en la metodología se incluiría que se va a aplicar una encuesta, cómo se va a hacer la encuesta, cómo se va a aplicar, se va a seleccionar la muestra, etc. Todo eso iría en la metodología que se va a seguir para el desarrollo del trabajo. Es importante que también tengamos una visión de cuáles son los resultados esperados. O sea, los resultados esperados no se enuncian, por supuesto, en todos sus detalles, porque los detalles no los vamos a tener antes de hacer el trabajo, pero sí eh, no en el detalle, pero sí en la forma, ¿no? ¿Qué se espera encontrar o producir como resultado de la investigación? O sea, ¿qué es lo que yo espero? No es exactamente el resultado, pero sí qué tipo de resultado, qué tipo de conclusión, digamos, qué tipo de meta voy a alcanzar con todo esto en el sentido de el trabajo específico. ¿Qué otros hallazgos o resultados se estima que se pudieran alcanzar? Y también en este caso, si hubiera ya algunos resultados preliminares, porque la investigación puede no partir de cero, sino que ya ha habido algunos resultados, entonces se pueden poner también en esta parte del documento. En el alcance y las limitaciones, esto es muy importante, sobre todo a la hora de que el jurado o los sinodales o el comité, como se quiera llamar, evalúe al estudiante, porque aquí es donde se dice hasta dónde va a contemplarse el trabajo, o sea, cuál es el alcance y cuáles son las limitaciones. En ocasiones, una tesis de maestría puede formar parte de una investigación un poco más abarcadora, un poco más, incluso que formara parte, por ejemplo, del tema de doctorado de otra persona. Y entonces es importante que desde el momento en que se hace el diseño de la investigación, se aclare cuáles son los alcances y las limitaciones, hasta dónde se va a llegar. O sea, solamente se va a tomar en cuenta, por decir, yo recuerdo que en alguna presentación de resultados que vi en un semestre anterior, por ejemplo, había algún proyecto que se iba a desarrollar en el campus oriente del propio ITLA. Bueno, pues eso se especifica. Se va a tomar en cuenta determinados elementos o características en el campus oriente del ITLA, ¿no? O sea, no se va a trabajar con el otro campus o lo que sea, ¿no? Si se va a trabajar en el municipio de Nezahualcóyotl, bueno, el resultado contemplará determinados elementos, lo que sea. Forma parte de alcance y limitaciones. Un elemento también muy importante es el cronograma de actividades. El programa de la maestría se supone que contempla 4 semestres. Entonces, bueno, el cronograma es muy importante porque nosotros aquí vamos planificando el tiempo. ¿Qué se va a hacer en cada momento? Esto se recomienda, no es obligatorio, pero se recomienda que se represente, por ejemplo, a través de un diagrama de Gantt. Al rato les muestro
tal vez un ejemplo, donde aquí se van poniendo, no se ponen todas las actividades con un nivel de detalle demasiado preciso, aunque eso no es malo, porque eso le sirve de guía al propio estudiante. Pero bueno, se pueden poner aquí las actividades que se van a desarrollar. Se puede poner en el cronograma, eso no hay una norma específica, en el sentido de que ustedes pueden poner aquí los meses o los semestres, como, como les sea más cómodo. Si lo quieren usar como una herramienta más útil, pues sería incluso preferible que pusieran los meses, porque eso le da más detalle y les permite tener mejor control del tiempo. Entonces, bueno, aquí hay algunas observaciones, como por ejemplo si se va a hacer recopilación de datos, si se hará, bueno, hay que desarrollar, si hubiera que desarrollar en algún caso algún software, o si no hay que diseñarlo, desarrollarlo, pero por ejemplo hay que entrenarse, pues entonces igual, si hay un calendario para el análisis de datos, si hay que contratar algún servicio, en fin, todos esos elementos debían quedar en el cronograma. Si van a escribir o enviar algún artículo, no es el caso porque, bueno, la maestría como no es con corte de investigación no exige la publicación de un artículo, pero si durante el programa se piensa que sí se va a hacer o se va a participar en algún evento o algo, igual se pone. La escritura de la tesis, que normalmente abarca todo el tiempo después que ya está el protocolo desarrollado. A partir de ahí, pues entonces sería la escritura de la tesis y cuándo sería el examen. Todo eso se pone en el cronograma. Y finalmente, bueno, las referencias bibliográficas, a partir sobre todo del análisis del estado del arte, digamos que es la parte que más referencias normalmente genera. Las referencias se deben poner de manera ordenada. eh, Se recomienda usar el formato APA, eh, aunque bueno, en algunos casos no hay la exigencia de que sea rigurosamente formato APA, pero bueno, lo que sí es necesario es que todas las referencias sean suficientemente completas. O sea, que se tenga el dato del nombre de los autores, el título del trabajo, el nombre del libro, revista o la conferencia donde se publicó, volumen, número, páginas, editora, etcétera. O sea, referencias completas. Sobre eso también estaremos haciendo algún tipo de ejercicio en alguna de las actividades posteriores para que ustedes vean ejemplos de referencias bien escritas, que es lo importante, ¿no? Yo les podría mostrar también algunas que no están escritas, no están bien escritas, pero sobre todo lo importante es que vean las que están bien escritas. Entonces, esta sería la estructura general que va a tener el documento que se debe generar. Como les digo, mi intención con este video es que tengan ustedes un primer acercamiento, que vayan pensando en cómo sería esa estructura. Yo este documento se los voy a compartir en la plataforma, o sea, va a estar ahí permanentemente en la plataforma, en Moodle. Y bueno, cualquier comentario, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan alrededor de esto, pues me la hacen saber. Yo pienso que este documento, más que una camisa de fuerza, debe ser una guía. O sea, si usted considera que, por ejemplo, la introducción la debe desarrollar en tres subsecciones, pues usted pone tres subsecciones. Si en el estado del arte quiere dividirlo en dos partes porque su trabajo así lo amerita, lo puede hacer. O sea, hay elementos que son imprescindibles, pero digamos que la estructura se puede variar un poco y no pasa nada. Bueno, eso es lo que tengo, lo que quería mostrarles con este video. Si no has, digamos, desarrollado la primera actividad, porque, bueno, como estamos a inicio de semestre, algunos han tenido alguna dificultad con la matrícula. Entonces, si ya desarrollaste la actividad, pues seguimos entonces
Este video no genera ninguna actividad específica, pero si no has completado la primera, pues te invito a que lo hagas a través de la misma plataforma. Seguimos en contacto.